Muy buenos días, el tema de hoy es valorarse. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Valorarse. ¿Cuántas personas encontramos hoy en día que no le dan valor a la vida? Peor aún, no se dan valor ellos mismos. Siempre le dan el valor a otra persona. ¿Y cómo le dan el valor a otra persona? Porque es que me quiere, me ama, me lo expresa, me busca, es que es muy detallista, me llama, está pendiente de mí. O sea, ¿cómo me valora esa persona? Pero cuando esa persona se va, o la persona la engaña, o la persona la traiciona, o la persona ya deja de amarla, porque pronto se le apareció otra persona en el camino, no le da valor. Y es que el valor estaba puesto en la otra persona, o en alguien que le decía que lo amaba, y muchas veces le endulzó el oído, le habló, logró su objetivo y se fue. Y ya no le dan ya valor, entonces como que no tiene sentido la vida. Muchos, ¿para qué quiero vivir? Es que ¿para qué esta vida? Mire todo lo que he vivido, mire todo lo que me ha pasado, pero es que porque yo tengo que pasar esto, pero es que circunstancia, esta situación, lo peor es que Y se enfrascan en tantos conflictos y problemas emocionales que el valor lo tiene la otra persona. Yo me acordaba en los tiempos de la esclavitud. Mire que los tiempos de la esclavitud, que eso fue en el siglo pasado, no mucho tiempo, en el siglo pasado, precisamente la esclavitud que algunos lo toman que eran los negros prácticamente, que no se valoraban, algunas personas de la raza negra, que prácticamente tenían un valor, y ese valor era precisamente este esclavo se vendía por tanto. Pero yo encontraba que no solamente la raza negra, también los que no eran valorados, también los vendían como esclavos, y eran vendidos como esclavos y le daban un valor. Yo encontraba la palabra que pasó con José. José fue vendido como esclavo. Sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Dice que le dieron por un precio por el valor de la venta de su hermano José. Mire desde cuántos siglos atrás viene la venta, la esclavitud, un valor que le dan al hombre. Pero mire que el Señor Jesús, el Padre, pensando en comprarnos a usted y a mí, para que ya no siguiéramos vendidos a la esclavitud, al pecado, a la inmoralidad, porque antes éramos esclavos del pecado. Teníamos un precio. ¿Y un precio cuál era? La inmoralidad, el pecado, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la inmoralidad sexual, el vicio, el alcoholismo, la prostitución, la drogadicción. Todo lo que nos vendía el mundo, y éramos esclavos y teníamos un precio. ¿Por qué tenemos un precio? Porque usted y yo pagábamos un precio por ir a la inmoralidad. Usted, para entrar a una discoteca, usted tiene que pagar un precio para consumir en ese lugar. Para entrar a sitios de perdición, usted tiene que pagar un precio para entrar a esos sitios. Para usted ir inclusive a meter vicio, tiene que pagar un precio, ¿cierto? Algunos que fuman cigarrillo tienen que pagar el precio, pagar la cajetilla o el cigarrillo, tiene que pagarlo. De pronto alguien le ofrezca un cigarrillo, pero si usted le provoca a otro, usted tiene que comprarlo. Lo mismo el del vicio, el enemigo le vende el vicio, venga, pruébelo, eso no tiene nada de malo, pruébelo y verá, usted le va a gustar, se va a quitar ese problema, ese conflicto que usted tiene, esa dificultad. Mire, yo le tengo la solución, venga, fúmese un porro, algunos le dicen, algunos un cachito, bueno, algunos le tienen diferentes significados, diferentes nombres, y se meten en ahí y después no pueden salir, les es muy difícil salir, entonces tiene un precio, y entonces cuando usted le dan la prueba, usted prueba, pero ya cuando usted quiere, usted tiene que pagar. Así es el diablo, él cobra, él da gratis inicialmente, la entrada es gratis, pero la segunda le cobra, y después de que usted le cobran, ya el precio es muy alto, ¿cierto? Pero mire que el Señor, el Padre, pensando en usted y en mí, que fuimos comprados al pecado, vino a comprarnos a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Vino a comprarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí Pedro habla, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas, habla Pedro. Las tinieblas era el pecado el que andábamos. Habíamos sido comprados a un precio del pecado, y ese precio lo pagábamos constantemente. Por eso muchas personas dicen, no, pero es que la rumba es chévere, el trago, el vicio, que no sé cuánto ha pagado, pero también cuánta plata ha perdido en eso. Personas que trabajan, se esfuerzan trabajando, y en un fin de semana
perdieron todo el sueldo en los burdeles, las discotecas, en el vicio, en el alcohol, la inmoralidad sexual, en esos sitios, y llegan y ya el lunes no tienen ni un peso. ¿Por qué? Porque es que el precio que tocó pagar fue muy alto, ¿cierto? Y el valor. Entonces no le damos valor a la vida, pero sí le damos valor al pecado. Y pagamos ese precio. Pero como el Señor, pensando en usted y en mí, dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo más impactante de este versículo es que Él nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién en el mundo nos decía eso a usted y a mí? A usted y el mundo nos vendía: venga, mándese a hacer una cirugía, cómprese tal ropa de tal moda, tal marca, venga, vaya a tal sitio lujoso, y pague. Usted tiene que pagar y pagar. Pero el Señor, el Padre, mandó a su Hijo a pagar un precio muy alto. Ya ve que vino a redimirnos. Redimirnos es comprar, nos compró. Por eso dice acá Pedro que dicen que se nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mire que dice el apóstol Pedro, aquí nos dice en el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, éramos del diablo, no éramos de Dios, éramos de otro pueblo, no éramos del Señor, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora en Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, no la había, porque estábamos sumergidos en la inmoralidad, en el pecado, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias al Señor que alcanzamos misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo alcanzamos a misericordia? Fue que el Señor nos rescató a usted y a mí para darnos esa claridad de entendimiento que ya fuimos comprados. Pero ¿cuántos han sido comprados a un precio tan alto que nadie en el mundo estaría dispuesto a hacerlo por usted y por mí? Y vuelven a la esclavitud, vuelven otra vez a ir sin valor y a pagar un precio que lo cual trabaja la persona al vicio, al alcohol, a la inmoralidad sexual, a las ataduras, a los pecados, a la infidelidad, a la traición, al engaño. Vuelven a lo mismo. Pero ¿qué dice el Señor a través del libro de Juan 3:16? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué padre estaría dispuesto a dar a su hijo en sacrificio por otro o por otras personas? Yo creo que ningún padre estaría dispuesto a dar a su hijo más preciado, su hijo más amado. Porque aquí Juan dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, al único. Pero dice que lo ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué quiere decir? Que no tiene valor, que ya no tiene ningún valor, que el valor lo compra el enemigo para llevarlo a las ataduras, a las maldiciones. Pero como el Señor manda a su unigénito para que usted y yo seamos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Pagó un precio muy alto. Por eso el valor lo debemos mirar a través de Cristo Jesús. No el valor está a través de mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi suegra, mi suegro, mi esposo, mi esposa, mis hijos. No. Porque ellos se van, en algún momento se van. ¿Y la persona cómo queda? Por eso hemos encontrado matrimonios que llevan muchos años y se murió el esposo y al poco tiempo se va la esposa. Porque se muere de tristeza, de dolores, que este hombre lo amaba, lo tenía. Porque dice la palabra en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Si usted y yo tenemos puesto los ojos en Jesús, Él mismo nos consolará, nos dará la paz, nos dará la seguridad, la confianza. Porque la salvación no la da el esposo, no la da la esposa, no la da el papá, no la da el mamá, no la da el hijo, la da Jesucristo. Si usted y yo amamos a Jesucristo y realmente tenemos y estamos enfocados que el valor viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio muy alto por usted y para mí, para darnos vida eterna juntamente con Cristo, ahí sí podemos darle el valor a la persona. Claro, la disfrutaremos, la valoraremos en el tiempo que estemos con esa persona, pero si esta persona parte, estaremos seguros que partió con el Señor Jesucristo. Pero también tenemos esa paz y seguridad que tendremos al Consolador, al nuestro Señor, y Él mismo nos consolará, nos dará paz, nos dará seguridad y confianza en todo lo que usted y yo estemos pasando o vayamos a pasar, y nos da esa seguridad en la cual debemos empezar a pensar que el Señor ya pagó un precio muy alto por usted y por mí, pero también entender que ya fuimos libres de esas ataduras, de esas maldiciones, y entramos a paz y esa seguridad. Por eso, como lo dice en Juan 3:12, dice más: todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Mire que el Señor, el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos rescató, pero al mismo tiempo nos dio ese valor
como hijos. No merecíamos ser hijos de Dios, pero nos llama hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como hijos adoptados tenemos herencia con nuestro Señor Jesucristo. Y ya esa herencia dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si ya estamos en Cristo Jesús, ya tenemos esa herencia. Y usted y yo debemos valorar esa herencia que ya nos dio el Señor. Por eso, como dice en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendo como el Señor ya preparó un lugar para usted y para mí. Como hijo de Dios, una morada celestial, una casa celestial, un lugar donde habitaremos usted y yo la eternidad con Cristo Jesús. ¿Quién lo haría? Solamente Dios a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy le clamo, le pido al Señor que usted y yo encontremos el valor que el Señor nos da a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y es un valor que debemos valorar a diario para no volver a ser vendidos al pecado, sino ese valor llevarnos en la claridad, la convicción, la firmeza, en determinación en Cristo Jesús a través de la palabra y la dirección del Espíritu Santo.